El proyecto de ley C-12 ya es ley en Canadá. Aquí está todo lo que debes saber si eres inmigrante, migrante o solicitante de refugio. ¿Qué cambios introduce la nueva Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y Frontera de Canadá, conocida como el Proyecto de Ley C-12? ¿Cuáles son sus efectos inmediatos, a quiénes afecta, y qué recursos existen para las personas en proceso migratorio? Lo que muchos temían acaba de ocurrir. El 26 de marzo de 2026, el Gobierno de Canadá convirtió en ley el Proyecto de Ley C-12, conocido oficialmente como la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y Frontera de Canadá. Esto no es un rumor de redes sociales. No es una propuesta. Es una ley vigente desde hoy mismo, y sus efectos ya están activos para miles de personas de nuestra comunidad hispanohablante. Si estás en proceso de solicitar refugio, si llevas tiempo en Canadá sin haber hecho tu reclamo, si cruzaste la frontera entre puertos oficiales o si tienes un permiso de trabajo o estudio, este contenido es urgente para ti. Hoy te vamos a explicar exactamente qué dice esta nueva ley, qué cambió, qué sigue igual, y qué puedes hacer si te afecta directamente. Quédate hasta el final porque aquí hay información que puede cambiar el curso de tu proceso migratorio. Pasemos ahora a explicar los 4 cambios principales que introduce esta nueva ley, en el orden en que el Gobierno de Canadá los ha comunicado oficialmente. El primer cambio y el más urgente para nuestra comunidad, tiene que ver con los nuevos requisitos de elegibilidad para las solicitudes de refugio. La ley establece 2 nuevas condiciones que pueden hacer que una solicitud de refugio no sea enviada al Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, conocido como IRB. Estas 2 condiciones ya están en vigencia y se aplican retroactivamente a todas las solicitudes presentadas a partir del 3 de junio de 2025. La primera condición es la regla de 1 año. Si una persona entró a Canadá después del 24 de junio de 2020, y esperó más de 1 año desde esa primera entrada para presentar su solicitud de refugio, esa solicitud no será enviada al tribunal para una audiencia completa. Esto se aplica independientemente de si la persona salió de Canadá y regresó después. Lo que cuenta es la primera fecha de entrada al país. La segunda condición afecta a quienes cruzaron la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos fuera de un puerto de entrada oficial. Si esa persona hizo su reclamo de refugio 14 días o más después de haber cruzado de esa manera, su solicitud tampoco será enviada al tribunal. Esto es importante porque muchas personas de nuestra comunidad llegaron a Canadá de manera irregular, o esperaron tiempo antes de presentar su reclamo, ya sea por desconocimiento, por miedo, o porque su situación de riesgo se desarrolló gradualmente después de llegar. Para esas personas, esta ley tiene consecuencias directas e inmediatas. Ahora bien, algo que es fundamental aclarar es que estas personas no quedan completamente sin opciones. El Gobierno de Canadá ha confirmado que quienes sean declarados inelegibles bajo estas nuevas reglas, todavía pueden acceder a lo que se llama una evaluación de riesgo previo a la remoción, conocida como PRRA por sus siglas en inglés. Ese proceso evalúa si devolver a una persona a su país de origen la expondrá a persecución, tortura u otros daños graves. No es equivalente a una audiencia completa ante el tribunal, pero es un mecanismo de protección que sigue existiendo. El segundo cambio que introduce la ley es la modernización del proceso de asilo. En los próximos meses, el Gobierno de Canadá implementará modificaciones al proceso de solicitud que incluyen simplificar el formulario en línea para reducir preguntas duplicadas, enviar al tribunal únicamente las solicitudes que estén completas y listas para ser agendadas, y establecer que si un solicitante regresa voluntariamente a su país antes de que el tribunal tome una decisión, su caso será considerado abandonado. También se agilizarán las salidas voluntarias y se designarán representantes para personas vulnerables como menores de edad o personas que no comprenden el proceso. El tercer cambio es la ampliación de las facultades de intercambio de información entre el gobierno federal, los gobiernos provinciales y las agencias del gobierno. Esto significa que IRCC, es decir, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, ahora tiene autoridad legal clara para compartir cierta información de sus clientes con otros ministerios y agencias, tanto federales como provinciales, mediante acuerdos escritos. El gobierno afirma que este intercambio está sujeto a salvaguardas de privacidad y a evaluaciones de impacto. Sin embargo, para muchas personas en situación migratoria irregular o vulnerable,
Esto es un punto que genera preocupación legítima y que debe seguirse de cerca. El cuarto cambio son las nuevas facultades sobre documentos migratorios. El gobierno ahora puede cancelar, suspender o modificar grupos de documentos de inmigración, como visas, permisos de trabajo, permisos de estudio y autorizaciones electrónicas de viaje, cuando lo considere de interés público. Las razones que pueden activar este poder incluyen fraude, errores administrativos o preocupaciones de salud pública, seguridad o seguridad nacional. Estas decisiones no pueden ser tomadas por un solo ministro. Requieren aprobación del gobernador en consejo mediante una orden en consejo recomendada por el gabinete, y deben publicarse en la Gaceta de Canadá y reportarse al Parlamento. Es importante señalar que estas facultades no aplican a las solicitudes de asilo, y no le dan al gobierno poder para otorgar, cambiar o revocar el estatus de residente permanente o temporal de personas individuales de manera directa. Hablemos ahora de los términos legales clave que necesitas conocer para entender esta nueva ley. El primer término es sanción real. Es el acto formal mediante el cual el representante de la corona en Canadá aprueba oficialmente una ley aprobada por el Parlamento. Cuando un proyecto de ley recibe sanción real, se convierte en ley vigente. El proyecto de ley C-12 recibió sanción real el 26 de marzo de 2026 y ese día se convirtió en ley. El segundo término es evaluación de riesgo previo a la remoción, o PRRA. Es el proceso que evalúa si una persona que va a ser removida de Canadá enfrenta riesgos reales de persecución, tortura u otros daños graves si regresa a su país. Bajo la nueva ley, las personas declaradas inelegibles para una audiencia ante el tribunal pueden acceder a este proceso como mecanismo alternativo de protección. El tercer término es inelegibilidad para el tribunal. Significa que una solicitud de refugio no cumple con los requisitos para ser enviada al Tribunal de Inmigración y Refugiados para una audiencia completa. Bajo la nueva ley, la inelegibilidad no significa deportación automática, pero sí significa que el proceso de evaluación será diferente y generalmente menos completo que una audiencia formal. El cuarto término es orden en consejo. Es una decisión formal del gobernador en consejo, que actúa bajo la recomendación del Gabinete del Gobierno de Canadá. Bajo la nueva ley, las decisiones para cancelar o suspender grupos de documentos migratorios deben tomarse mediante este mecanismo, lo que en teoría garantiza un mayor nivel de supervisión y transparencia. Pasemos ahora a los errores comunes y mitos que ya están circulando en redes sociales sobre esta nueva ley. El primer mito es: si ya presenté mi solicitud de refugio antes del 3 de junio de 2025, esta ley no me afecta. Esto es parcialmente correcto, pero requiere aclaración. Las nuevas reglas de inelegibilidad se aplican retroactivamente a las solicitudes presentadas a partir del 3 de junio de 2025. Si presentaste tu solicitud antes de esa fecha, esas nuevas reglas de inelegibilidad no aplican a tu caso bajo las disposiciones transitorias actuales. Sin embargo, otros cambios de la ley, como las modificaciones al proceso y las nuevas facultades sobre documentos, sí están en vigencia de manera general. La situación de cada persona debe ser evaluada individualmente. El segundo mito es: si mi solicitud de refugio es declarada inelegible bajo esta ley, me van a deportar de inmediato. Esto es falso. El gobierno de Canadá ha confirmado oficialmente que las personas afectadas por las nuevas reglas de inelegibilidad todavía tienen acceso a la evaluación de riesgo previo a la remoción, el PRRA, que evalúa si existe un riesgo real de daño grave si la persona regresa a su país. La deportación inmediata no es el resultado automático de una declaración de inelegibilidad. El tercer mito es: el gobierno ahora puede cancelar mi permiso de trabajo o mi visa en cualquier momento sin razón. Esto es una exageración. La nueva ley sí otorga al gobierno nuevas facultades para gestionar grupos de documentos migratorios, pero esas decisiones requieren aprobación del gabinete mediante una orden en consejo, deben publicarse oficialmente, y solo pueden tomarse por razones específicas de interés público como fraude, errores administrativos o seguridad. No es un poder ilimitado ni arbitrario, aunque sí es una facultad más amplia que la que existía antes. Hablemos ahora de los recursos oficiales, donde puedes encontrar información confiable y actualizada sobre esta nueva ley y sus efectos. El primer recurso es el sitio oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, disponible en canada.ca/IRCC.
Allí el gobierno publicó el comunicado oficial sobre la entrada en vigencia de la ley y tiene información sobre cómo funciona el proceso de asilo bajo las nuevas reglas. El segundo recurso es el sitio del Tribunal de Inmigración y Refugiados de Canadá, disponible en irb-cisr.gc.ca, donde puedes encontrar información actualizada sobre cómo los cambios afectan el proceso de audiencia y los requisitos de elegibilidad. El tercer recurso es el Consejo Canadiense para los Refugiados, disponible en ccrweb.ca, que ha estado monitoreando esta ley desde su introducción y ofrece información desde la perspectiva de los derechos humanos, incluyendo recursos de apoyo para personas afectadas. Para cerrar este contenido, quiero ser muy claro sobre algo. Esta ley ya está vigente. No es una propuesta futura. Si tienes una solicitud de refugio activa, si estás considerando presentar una, o si tienes documentos migratorios que podrían verse afectados por las nuevas facultades del gobierno, este es el momento de buscar orientación profesional de manera urgente. Todo lo que escuchaste hoy es información educativa general basada en la comunicación oficial del Gobierno de Canadá, publicada el 26 de marzo de 2026. No es asesoría legal. Cada caso migratorio depende de circunstancias individuales y ante un cambio legal de esta magnitud, consultar con un abogado licenciado o un representante de inmigración autorizado. Conocido como RCIC no es un lujo, es una necesidad. Comparte este contenido con urgencia con alguien que lo necesite. La información correcta en el momento correcto puede proteger una vida. Hasta la próxima.